por estar aquí un día que juega el Madrid, o sea que agradecemos el sacrificio. Y es para mí un placer estar aquí, siempre es un placer venir a esta casa, desde luego, pero bueno, para hablar con ustedes y para mostrarles un bien patrimonial de singular importancia para Cantabria, como es el rodete de las aguas, pues mucho más contenta, por supuesto. El rodete de las aguas es una pieza bastante excepcional en el contexto cantábrico, en el contexto de la península ibérica. Realmente hay muy pocas piezas como estas, luego hablaremos de ella. Quería deciros así de entrada, pues un poco para que veáis el orgullo de madre, que esta es una pieza excepcional donde las hay, y además es excepcional no solo por su belleza, por su buen estado de conservación, es excepcional porque nos cuenta cosas, porque es una pieza que nos habla, que entra en el relato, y eso a los arqueólogos, bueno, es el mejor regalo que se nos puede hacer, ¿no? Encontrar una pieza que nos informe de cómo ha sido construida, de cuál es su materia prima, su contexto arqueológico, sus dataciones, pero en un sentido amplio, ¿no? Que podamos extraer unas conclusiones, unos resultados válidos para la interpretación de la pieza y también de su contexto arqueológico. En el camino se quedan otras cuestiones en las que no podemos entrar, y es una pena. Es como esos libros en los que no encontramos, o se nos ha perdido alguna página y nos hemos perdido algo y nos genera la angustia de saber qué pasó. Por ejemplo, nunca podremos saber quién usó esta pieza, para qué servía realmente, cómo llegó hasta las aguas, quién la perdió, y por qué una pieza muy parecida la hemos encontrado en una cueva a 700 kilómetros de distancia en el sur de Francia. Estos aspectos, que son los aspectos más humanos, los que más nos hablan de las personas que estuvieron en relación con este objeto, es lamentablemente a lo que no vamos a poder responder. Pero bueno, dicho estas palabras, creo que lo primero es que presentemos a nuestra pieza del mes. Y aquí la tienen. Como ven, el rodete es esta pieza circular, se llaman rodetes, son piezas circulares de hueso, están construidas sobre omóplatos de cérvido. En la península ibérica generalmente son de ciervo, pero en Francia se utiliza con bastante asiduidad el omóplato de reno, porque allí durante la prehistoria el reno era mucho más frecuente, era mucho más habitual el reno que el ciervo, mientras que aquí había ciervos y muy poquitos renos, ¿no? Entonces, esta pieza, como les digo, es un disco circular que está recortado sobre un omóplato de ciervo, está perforado y está muy bien conservado. Creo que es una de las piezas de este tipo mejor conservadas que tenemos. Bueno, en la península ibérica por supuesto, pero en Europa en general. Es una pieza que tiene, salvo la rotura que ustedes ven en la parte inferior, el resto es una pieza que la verdad conserva íntegra la pátina y los grabados son muy nítidos, hasta tal punto que este magnífico estado de conservación nos ha permitido estudiar muchos aspectos relacionados con la tecnología de cómo se elaboró esta pieza. Antes de entrar de lleno en la descripción del objeto en cuestión, pues me gustaría un poco que me permitieran contextualizar el hallazgo, cómo se produjo el hallazgo de esta pieza. Y tengo que decirles que el rodete se encontró en el año 2005 en la Cueva de las Aguas. La Cueva de las Aguas se sitúa en Novales, en el municipio de Alto de Lloredo, que es un municipio que es limítrofe con el de Santillana del Mar, es decir, la Cueva de Novales está a unos 6 kilómetros en línea recta de la Cueva de Altamira, y el hallazgo se produjo en el contexto de un proyecto de investigación que desarrollaba el Museo de Altamira, llamado Los Tiempos de Altamira. Este proyecto se realizó entre 2003 y 2005. En 2003 excavamos en la cueva de Cualventi, en Oreña. En 2004 excavamos en la cueva de Linar, que es la Busta,
también Alfo de Lloredo, y en 2005 la Cueva de las Aguas, también Alfo de Lloredo. Quiero decir que no les extrañe a ustedes que sean tres yacimientos que están muy próximos, muy cercanos entre sí, porque ese era precisamente el objetivo del proyecto. Estos tres yacimientos están muy cerca de Altamira, están en un radio de acción entre 2 kilómetros y 6 kilómetros de Altamira, y teóricamente estaban o habían sido ocupados en el mismo periodo que la Cueva de Altamira. Entonces, el objetivo prioritario era estudiar el comportamiento de los grupos humanos paleolíticos en el centro de la región cantábrica, en un periodo muy acotado, que era el solutrense y el magdaleniense. Por eso nos circunscribimos a estos tres yacimientos que, junto con Altamira, pues formaban un espacio que presumiblemente estuvo interconectado durante la prehistoria y en el que posiblemente los habitantes de uno y otro yacimiento pudieran haber tenido alguna conexión, alguna relación. El proyecto abarcaba tanto la excavación arqueológica a través de sondeos como el estudio del arte rupestre en los tres yacimientos de Alfo de Lloredo. Bueno, la Cueva de las Aguas, como les digo, en Novales está en un enclave muy bonito, es un sitio realmente precioso, en lo alto de un monte que está muy cerca de lo que es el pueblo de Novales. En la base surge el nivel freático, es decir, hay un manantial que dio lugar a un río, que es el que excavó toda la cuenca de Novales. Una vez, para subir a la cueva hay que ascender. Esas maravillosas escaleras no estaban cuando nosotros hicimos el proyecto, es decir, que las instaló el Ayuntamiento de Alfo de Lloredo con posterioridad, y había que ascender por una empinada ladera, que ya se pueden hacer ustedes una idea, a unos 100 metros de altitud, y arriba, en la parte superior, bajo un farallón rocoso, se abre una pequeña entrada a la cueva, que es la única entrada que hoy día conocemos. No quiere decir que durante la prehistoria no tuviera otras entradas, pero las conocemos. Es una entrada pequeñita, cerrada con una reja, por la que es necesario entrar, bueno, pues un poco agachado, ¿no? Dentro de la cueva se conocía desde 1909 porque tiene arte rupestre, que lo descubrió Emilio Alcalde del Río. Fue una de las primeras cuevas con arte rupestre que se descubrió aquí en el Cantábrico. Bueno, primero se había descubierto, lógicamente, Altamira y el Castillo y, bueno, y algunas cuevas más. Entonces, en 1909 fue estudiada por Alcalde del Río, y nosotros en nuestro proyecto también hicimos una revisión del arte rupestre. Y bueno, aquí ven alguna parte del trabajo de documentación de uno de los bisontes, que está pintado y grabado en negro, y que, bueno, parece que se ha realizado en 2 etapas. También en el transcurso de nuestro trabajo se descubrieron nuevas representaciones artísticas en las aguas, como estas ciervas, por ejemplo, grabadas sobre la pared, con su trazo estriado en toda la zona del cuello, que son muy similares a algunas de las figuras que tenemos sobre las paredes de la Cueva de Altamira. Luego ahí sí que vemos una pequeña relación entre estos yacimientos. El contexto arqueológico de la pieza, pues es muy curioso, porque normalmente las zonas de hábitat en las cuevas se sitúan pues cerca de la entrada, porque es la manera de tener un acceso directo, es una manera de tener ventilación para los hogares, en fin, es la zona en la que normalmente suele estar el hábitat paleolítico. Sin embargo, en esta cueva, cuya entrada la encontramos aquí, el yacimiento arqueológico lo encontramos en esta zona del interior. Hay una distancia de unos 60 metros desde la boca actual hasta el yacimiento arqueológico. Es una cuestión bastante peculiar que no se suele dar en las cuevas paleolíticas, por lo que les digo, pero que en esta cueva pues verdaderamente es una excepción. El descubrimiento del yacimiento paleolítico pues ha sido realmente un poco
sorprendente. Lo primero porque no se conocía, a pesar de que la cueva había sido frecuentada y estudiada por diversos grupos de trabajo, no se conocía la existencia de un yacimiento de época paleolítica. Y luego, lo segundo, que lo hubiéramos encontrado a tanta distancia de la entrada, porque es un emplazamiento bastante curioso. Pero en esta zona es una zona que tiene unas características excelentes para el hábitat. Es una zona seca, es una zona abrigada, que además tiene un suelo muy liso, en el que seguramente esta gente pues pudo vivir con cierta comodidad. Las ocupaciones paleolíticas de este periodo, pues bueno, aquí ven algunos de los objetos recuperados en las excavaciones. La verdad es que nosotros realizamos diversos sondeos, pero fue una excavación pues muy fructífera, en la que pudimos localizar un yacimiento muy interesante, muchos objetos de arte mueble, por ejemplo colgantes, por ejemplo azagallas decoradas, o también una cosa también bastante excepcional en el contexto de los yacimientos arqueológicos, es encontrar piezas in situ, donde las dejó la persona que las estaba construyendo. Por ejemplo, en esta cueva encontramos estas 3 azagallas, que son puntas de proyectil de asa, generalmente, juntas. Estaban como si alguien hubiera hecho así y las hubiera depositado en ese sitio, y ahí las hemos encontrado nosotros 14.000 años después. Eso es muy emocionante. Entonces, bueno, pues es súper interesante. Y también fue muy interesante que al lavar las piezas y vimos que estaban en proceso de fabricación, y entonces vimos que cada pieza tenía un estadio diferente de fabricación. Es decir, es como si estuvieran trabajándolas a la vez, y primero hacían un devastado, luego y las iban trabajando sucesivamente, ¿no? Es decir, que esta cueva ha sido verdaderamente muy interesante trabajarla. En cuanto a la estratigrafía, aquí la tienen. El rodete apareció en lo que se llama el nivel B, que está en la parte superior, y en la estratigrafía lo que aparecieron fueron numerosos cantos muy angulosos, muchos bloques de piedra, y eso se interpreta sedimentológicamente como que este nivel se formó en una época de muchísimo frío. La presencia de estos cantos significa que el nivel se formó en un periodo muy frío y probablemente muy húmedo. Bueno, ya sabemos que en Cantabria la humedad nos viene de serie, ¿no? Bueno, pues en esta época también era muy frío y muy húmedo. Eso puede justificar también que la gente que vivía en esta cueva pues se fuera al interior, porque probablemente era la zona donde estaban más protegidos. En el yacimiento hemos encontrado también restos de reno, que es muy raro, y algún resto también de foca. O sea que eso todo junto con los estudios de micromamíferos nos hablan de una climatología bastante extrema en este periodo. Y bueno, las dataciones absolutas nos sitúan, como siempre y perfectamente, estas piezas en el Magdaleniense medio. Digamos que los rodetes son un fósil director, un fósil guía, que siempre se decía, de este periodo del Magdaleniense medio. Lo que sucede es que el Magdaleniense medio de por sí en los yacimientos cantábricos está muy mal representado, es muy poco conocido y siempre ha pasado desapercibido, quizá porque aparece en contexto con el Magdaleniense inferior, y no lo percibimos hasta que no encontramos una pieza como esta, que es característica de este periodo. Entonces encontramos la pieza en un nivel muy frío, de una época verdaderamente un poco dura, y es un periodo climático que está documentado también en otros yacimientos, por ejemplo en la cueva de Linar, que está muy cerca y que también vio otro rodete, en la cueva en el abrigo de la Viña, en Asturias, en la cueva de las Caldas también se aparece representado este periodo frío muy concreto, y justamente son unos niveles que a todos ellos han dado rodetes. En nuestro caso no es un nivel de Magdaleniense medio perfectamente caracterizado, pero sí que ha proporcionado algunas de las piezas características. Como les digo, esta es una pieza que nos cuenta cosas. Para empezar,
Los rodetes, como ya hemos comentado, están realizados sobre omóplatos. En la Cueva de las Aguas, en nuestros sondeos, pues tuvimos la suerte de encontrar varios omóplatos que estaban allí, estaban depositados sin trabajar. Creo que en total se recuperaron 6 o 7 omóplatos que, bueno, la interpretación más probable es que estuvieron allí esperando ser trabajados, esperando ser transformados en un objeto utilitario o de adorno, como puede ser un rodete. Entonces, estos omóplatos son muy frágiles, son muy delicados, hubo que extraerlos con muchísimo cuidado. Ya ven ustedes, ahí está nuestro restaurador Alfredo Prada trabajando con un bastoncillo para conseguir sacarlos, y es el primer paso para construir un rodete. Tenemos aquí el primer paso de toda la cadena operativa de la construcción de un rodete, es la materia prima. Y en esta cueva, en 3 sondeos que hicimos, pues ya les digo a ustedes que en el mismo nivel arqueológico aparecieron del orden de 6 o 7 omóplatos sin trabajar, pero ahí estaban. Hemos denominado cara A esta cara porque nos parecía significativa, pues por la presencia de una serie de marcas tecnológicas que nos informan de cómo fue construida. Esta pieza, en esta cara la vemos que está decorada con 6 radios que están perfectamente marcados, pero por debajo de los radios podemos encontrar una serie de marcas que son totalmente utilitarias, como estas, todas estas que están en los bordes de la pieza, que en realidad lo que hacen es formar un heptágono. Quiere decir que cuando esta pieza se concibió, la persona que lo hizo, o que la hizo, cogió en sus manos uno de estos omóplatos que acabamos de ver, lo puso al trasluz, seleccionó la parte más ancha y más plana de ese omóplato y con un buril trazó un heptágono en la cara más llana, más ancha. Y luego, digamos que eso es un paso que nosotros hemos denominado el esbozo, y luego con otro buril lo que hizo fue un proceso de recorte, digamos que le sirvió para encajar la pieza, el rodete, la pieza circular, dentro de una escápula. Por ejemplo, aquí vemos algunas de las marcas más de cerca. Estas, por ejemplo, han quedado por debajo de la rotura, pero las ven aquí claramente marcadas. Todas estas marcas lo que nos están informando es de ese esbozo previo que al recortar la pieza ha quedado integrado dentro del disco y que nos informa de cómo fue construido, porque claro, hay otros discos de estos que luego les enseñaré un ejemplo que están realizados pues prácticamente a compás, pero sin embargo hay otros como este que tienen una característica que es bastante geométrica. Luego los radios se han grabado por la parte superior y en algunos casos se ve perfectamente las sucesivas pasadas de buril sobre el hueso que han dejado marcas muy evidentes, surcos muy evidentes, y además en la parte de arriba podemos ver también los saltos que ha dado el buril al trabarse con la materia prima. Es decir, que tenemos ahí los gestos, las acciones, la tecnología. Por ejemplo, aquí lo que tenemos es una vista de lupa binocular en la que se ve claramente cómo los trazos de los radios se superponen a las marcas preparatorias. Por ejemplo, también en esta macrofotografía podemos ver 2 de los radios. Se observa perfectamente el surco interno de la pieza, cómo se ha hecho con sucesivas pasadas, como han clavado en el borde y han tirado, y como en la parte superior lo han hecho también, pero el buril ha dado un salto y tenemos esa pequeña marca que son como trabadas de buril en la parte superior.
Y bueno, en esta imagen lo que se aprecia muy ligeramente es el pulimento que ha dejado en la perforación el cordel que estaba metido dentro de la perforación para sustentar la pieza. Estas pequeñas marcas que se ven todas en la zona del borde, que se ven muy mal porque son muy finas y muy ligeras, son en realidad un lustre dejado por un cordel que ha estado friccionando continuamente sobre esa superficie. Todas estas marcas que hemos visto en el rodete de las aguas coinciden con otras muestras de esta tecnología que se dan en otros yacimientos, siempre franceses, porque como les digo es la zona, los paralelos más próximos a todas estas piezas las tenemos en el sur de Francia, la zona de los Pirineos Atlánticos, del Ariège, es la zona donde existen más piezas de este tipo. Y en algunos yacimientos franceses pues hay piezas que son meramente tecnológicas. Por ejemplo, aquí tenemos una matriz que es un omóplato de reno, del que se han extraído 3 discos. O sea, esto ya es una pieza excepcional realmente. O, por ejemplo, estos dos, que son 2 piezas también muy interesantes que provienen de otro yacimiento, que es Istúriz, que está en el País Vasco francés, donde también procede de las excavaciones antiguas de Istúriz, donde vemos también 2 omóplatos que contienen las marcas de recortado para extraer piezas también, como decimos, como los rodetes. Entonces están recortadas, y el de la parte superior, pues probablemente lo que pasó es que en pleno proceso tecnológico se partió, se rompió, y tenemos media pieza todavía unida a la escápula. O, por ejemplo, estas piezas que también provienen del yacimiento de la cueva de Istúriz. Entonces lo que tenemos es fragmentos de rodetes que los han sacado, y probablemente al sacarlos se les ha partido la pieza, pero bueno, son también muy interesantes porque podemos ver el mismo proceso tecnológico que tenemos aquí. Tenemos las marcas dejadas en el perímetro por el esbozo previo para recortar la pieza, y cómo al recortarla han mantenido estas líneas que son un poco poligonales. Hay que saber que luego pues estas piezas se pulían y se les daba un acabado más regular. O, por ejemplo, en este, que es otra pieza, pero también, al igual que en el rodete nuestro de las aguas, pues sigue teniendo estas marcas perimetrales que nos informan de todo el proceso tecnológico. Y esta pieza tiene un elemento muy muy interesante, que es este. Bueno, lo que han hecho es que han marcado dónde iban a hacer la perforación. O sea, que es una cosa que nos acerca a esta gente perfectamente. Nosotros hubiéramos hecho lo mismo, quiero decir, nos separan 14.000 años, pero bueno, en la práctica estamos reproduciendo procesos que son muy muy similares, ¿no? Y esta es la cara que hemos llamado B. Bueno, en esta cara no se aprecian las marcas tecnológicas, pero es muy interesante la decoración que lleva. Como pueden ver ustedes, tiene esta forma semicircular de segmento de círculo que tenemos aquí, que es una forma muy curiosa, muy subjetiva, muy poco reconocible en lo que viene siendo el registro del arte mueble. Es decir, que es una pieza que es muy interesante por esta forma que tiene, y sobre ella se han grabado también 4 radios. Es decir, estos radios se han grabado por encima de esta forma que ya estaba hecha cuando se hicieron. Las superposiciones se ven muy bien, cómo lo cortan, es decir, es muy nítida la lectura, muy limpia. Podemos ver los pasos de buril, podemos ver hasta si el buril tenía un borde más áspero, más fino, si el trazo se ha hecho en vertical o se ha hecho en diagonal para generar esos trazos gruesos. Aquí tenemos un detalle, como pueden ver, un poquito de lo que estamos hablando. La calidad del grabado es muy muy buena, es que esta pieza está excepcionalmente conservada y nos permite ver toda la secuencia de cómo se decoró y cómo
Se hizo primero la forma de arco tensado que tiene por debajo y encima los radios, ¿no? En resumidas cuentas, el proceso tecnológico del rodete se ha podido reconstruir perfectamente. Entonces, empezó con un abocetado sobre la cara superior, el posterior recortado que dejó las marcas dentro de la pieza, y es lo que nos ha permitido reconstruir todo el proceso. Posteriormente trazaron estos haces de líneas en el centro de la pieza, cuya finalidad es lo mismo que hemos visto en el rodete de Istúriz, es marcan, facilitan que el buril tenga un agarre y puedan hacer la perforación. Se hizo por la otra cara la forma esta tan curiosa, se perforó el rodete con un buril por una cara y por la otra, es decir, que es una perforación bipolar, y por último se añadieron los radios en ambas caras. Y por último el uso. El uso es lo que le confiere el acabado final, la rotura y la configuración final de la pieza. Sí que pudimos ver en el análisis de esta pieza que uno de los lados tenía pulimento, estaba como más abrasionada que el otro lado, y lo que nos permite pensar que quizá la parte que tenía como más pulido, como si fuera la parte que estuvo en contacto más estrecho con la ropa, quizá, ¿no? Y bueno, pues como lo veíamos todo tan claro, dijimos, pues vamos a hacer un rodete, ¿no? Es lo suyo. Y en el museo teníamos, bueno, varios omóplatos de ciervo que se utilizaban pues para arqueología experimental, principalmente. Entonces, bueno, pues no había ningún problema, ¿no? Pues nada, se prepararon también, José Aurelio García Munúa preparó una serie de buriles y 2 perforadores que él mismo talló. Se numeraron de 1 a 6 los buriles, de 1 a 2 los perforadores, y bueno, pues nada, cuando fuimos a hacer el abocetado sobre los omóplatos que teníamos en el museo, pues no cabían. Entonces, claro, realmente, claro, aquí jugamos con un factor, que es que los ciervos del Paleolítico Superior eran probablemente pues, más grandes que los ciervos que hay ahora, ¿no? Entonces, pues no teníamos ningún omóplato en los que se pudiera volver a reproducir todo este proceso. Y bueno, pues nada, ya que estábamos, dijimos, bueno, pues lo hacemos sobre un omóplato de vaca. Bien, el experimento ya se fue al traste, eso está claro. Quiero decir que no se puede comparar a hacer un rodete sobre un omóplato de ciervo que sobre un omóplato de vaca. O sea, el resultado ya de entrada no tiene nada que ver. Pero bueno, aún así, puestos a hacerlo, se hizo. Entonces, bueno, les cuento un poquito el planteamiento. La escápula de vaca, que es esta, que lógicamente es muy grande y muy gruesa, se tintó con cenizas, pero simplemente para que se pudieran ver bien los trazos, no por otra cosa, ¿no? Primero se mantuvo en agua 2 días, pero para ver si se ablandaba, pero nos dio igual, que ya no se ablandaba. Y realmente no había ninguna diferencia entre tener la pieza en agua y tener la pieza en seco. En resumidas cuentas, que empezamos a realizar el trabajo, pues como pueden ver aquí, el boceto al trasluz ya se ve las líneas grabadas de lo que iba a ser el rodete. Bueno, efectivamente se trazaron las mismas marcas, el hectágono que lleva la pieza original, y se empezó a trabajar en el recortado de la pieza. Bueno, lo interesante de este proceso es, por ejemplo, testar el manejo del siles, ¿no? Por ejemplo, Munúa nos decía que al final él trabajaba mejor con un golpe de buril simplemente que con un buril. Quiero decir que a lo mejor estamos pensando que este tipo de útiles
sirven muy bien y realmente ellos eran mucho más diestros con otro tipo de pieza, más pequeña quizá, ¿no? Entonces, bueno, se realizó el recortado de la pieza, se extrajo y se siguió trabajando como el original, se trazaron los haces de línea, se hizo la perforación. Aquí ven ustedes un poco el perforador que se utilizó y bueno, de todo este divertimento, pues lo que se sacó en conclusión es varias cosas. Que las personas que lo hicieron, que fueron básicamente Munúa, José Luis Gutiérrez, Alfredo Prada, no tenía ninguna experiencia en hacerlo, pero en 2 horas estaba hecho. Y eso es interesante, en términos de rentabilidad y de energía, quiero decir. Es interesante porque además estamos hablando de un omóplato de vaca, que es 5 veces más grueso que un omóplato de ciervo, porque nuestra pieza original tiene 2 milímetros de grosor. Esta probablemente tenía casi 1 centímetro, quiero decir que el esfuerzo que se requiere para hacer esta pieza sin tener experiencia, sin saber muy bien qué útiles son los mejores, y encima en una escápula muchísimo más grande, pues eso ya fue una enseñanza bastante interesante. Y luego replicar el proceso, pues también, ¿no? Entonces, vale, el rodete de las aguas tiene una decoración en forma de radios y las decoraciones de este tipo radial, pues se encuentran en toda Europa. Cuando se descubrieron los primeros rodetes, los prehistoriadores franceses le dieron una terminología que es rayonnant, que quiere decir más bien como rayos de sol. Entonces, esa terminología lleva implícita una interpretación de lo que podían ser estas piezas, no es muy objetiva. Nosotros manejamos la terminología habitual, que es radial, que es la terminología que además acuñó Ignacio Barandiarán para este tipo de decoraciones que son muy parecidas. Aquí, por ejemplo, pueden ver cómo este tipo de decoración y este tipo de piezas está repartida por casi toda Europa, porque yo he traído aquí algunos ejemplos de Siberia, de Moravia, de Alemania o de Istúriz en Francia. Es decir, este tipo de piezas tiene una dispersión mucho más amplia que las que están solamente decoradas, motivos decorativos figurativos, y además pueden estar realizadas en diversos soportes, pueden estar hechas en lignito, en marfil, en piedra, mientras que los rodetes auténticos, los paleolíticos, los del sur de Francia, el norte de España, son siempre sobre omóplato. Hay algunos rodetes que tienen decoraciones mixtas, por ejemplo, tienen decoraciones también con los radios y figurativas en la misma pieza. Pueden ver cómo esta pieza en la parte superior tiene un bisonte grabado aquí. Entonces, el mismo objeto combina una decoración geométrica en una cara y una decoración figurativa en otra cara. O bien pueden tener decoración solo figurativa. Entonces, en este caso son piezas excepcionales, desde luego son piezas únicas. Lo que vemos en estos casos, o lo que creo haber deducido después de haber revisado la colección publicada de rodetes, es que los que tienen este tipo de decoración figurativa son mejores técnicamente, podemos hablar de una obra de arte, de algo mucho más elaborado que los otros. Y luego también hay otro dato: la distribución geográfica de este tipo de rodetes se circunscribe al sur de Francia y a una pieza que ahora les mostraré de Cantabria, la única que existe en toda la península ibérica. Los yacimientos con rodetes en la península ibérica son muy pocos, muy pocos. Aquí les he puesto un plano con la distribución de los únicos 5 que se conocen. En Asturias están en la Cueva de las Caldas, en el Abrigo de la Viña, en la Cueva de Llonín, y ya luego los 2 rodetes que aparecieron en el transcurso de nuestra investigación de los tiempos de Altamira, el que presentamos hoy aquí, Las Aguas, y otro en la Cueva del Linar, también en Alfo de Lloret. Estos son los únicos que se conocen para toda la península ibérica.
Aquí tienen, por ejemplo, algunos, por ejemplo, los dos de Asturias, los dos con decoración geométrica de Asturias, de la Viña y de la Cova de Lloní, que también tienen una decoración similar a base de radios, pero con una distribución un poquito diferente. Aparecen cortados aquí con un trazo concéntrico y los radios parten de este trazo hacia la periferia, o aquí, por ejemplo, los atraviesan, como en nuestro caso, se superponen a la decoración anterior. Este fragmento tiene aquí algún tipo de decoración que no acertamos a ver porque está roto, y luego tienen como este festón perimetral, pues también unas piezas pues muy interesantes. Y estos son algunos, bueno, del último que se ha descubierto en la Cueva de las Caldas, algún fragmentito también con trazos verticales. Y por ejemplo, este fragmento de omóplato lo que tiene es las marcas, esas marcas poligonales de haber trazado sobre el hueso para recortar la pieza, pero en vez de la pieza lo que se ha conservado precisamente son los restos, digamos, más tecnológicos, ¿no? Y bueno, esta es la otra pieza patrimonio de Cantabria absolutamente maravillosa, que es un rodete, un fragmento de rodete en el que, como vemos, los bordes son muy regulares, son muy cuidados, están muy limpios. Probablemente fueron trazados con un utensilio similar a un compás, luego fueron regularizados, pulidos, posiblemente con una arenisca, y tiene grabado lo que es los cuartos traseros de un caballo, porque el resto de la pieza pues, se ha roto. Entonces lo que se conserva son los cuartos traseros de un caballo, perfectamente grabado, una calidad impresionante, con una cola en la que se aprecia el pelaje del caballo, y con las patas, donde también vemos la delicadeza con la que se ha hecho todo el pelo de las patas y la capa del caballo, es decir, se ha hecho un despiece en M para indicar, ya saben ustedes, los caballos en general suelen tener en invierno un pelaje distinto y se les hace así como una forma que llamamos habitualmente despiece en M. Pues aquí también se ha grabado, las encontramos en esta zona y pueden ver cómo el grabador ha utilizado unos trazos separados entre los que ha intercalado otros más pequeños y más cortos para intensificar esta sensación de pelaje. Esta pieza de lina, en la parte conservada son 3 centímetros, o sea que ustedes lo ven aquí muy grande, pero en realidad es una cosita muy pequeña pero muy bonita. Y bueno, yo no voy a entrar en interpretaciones de las decoraciones de las piezas, creo que no se debe interpretar porque les dotamos de un significado a las piezas que luego puede ser erróneo, pero se queda adherido a ellas y es muy difícil de quitarlo, igual que en el arte rupestre, más vale no interpretar, no le demos significado a lo que no conocemos. Pero hay un dato objetivo con este tipo de piezas, y es que el rodete de las aguas, el único paralelo que hemos encontrado es esta pieza, que es una pieza que procede de la Brie-Plantade en Bruniquel, que es una zona que está más bien cerca de Toulouse. Entonces, esta pieza presenta la misma característica que nuestra pieza, como ven, tiene la misma forma grabada sobre una cara, y aunque aquí no se aprecie, tiene también algunos de los radios grabados en la otra cara. Esta forma tan subjetiva que identificábamos en el rodete de las aguas es la que nos marca los paralelos entre estas piezas. Y claro, aquí la cuestión es que son elementos muy similares, totalmente parecidos, pero que están separados por 700 kilómetros de distancia. Es decir, de lo que objetivamente nos pueden informar estas piezas es de una vía de comunicación entre los grupos humanos paleolíticos del Magdaleniense Medio, que a partir de este periodo está testado, está documentado, que empiezan a moverse, es decir, que empiezan a salir de este ámbito más circunscrito a Cantabria, que era el Magdaleniense Medio, esta territorialidad que teníamos
en esta zona de Cantabria y se empiezan a abrir los contactos hacia zonas lejanas. Era una cosa que ya se estaba verificando a través de otros elementos, por ejemplo, de las materias primas, que hoy día sabemos que muchas materias primas de las que se utilizaron en Cantábrico venían de las landas o venían de zonas muy lejanas, pero durante el Madaleniense medio sí que es evidente y está demostrado por diversos parámetros que existe una intercomunicación o empieza a abrirse una intercomunicación, unos desplazamientos de los grupos humanos. Y bueno, pues ¿dónde se originó la pieza? ¿Qué viajó primero? ¿Viajó de Francia a España? En fin, ahí ya llegamos a las vías de no interpretar porque no podemos, lógicamente. Uso y función son dos cosas diferentes. Entonces, el uso, probablemente estas piezas, la función, el uso más seguro para estas piezas fue ir suspendidas. Bueno, aquí hemos preparado un cordón con hilo de tendón y se le ha colocado de una manera muy sencilla. Tampoco queríamos realizar ninguna prueba de engarce que pudiera ser perjudicial para la pieza. Entonces simplemente es un cordoncito que está metido por la perforación y ya está, ¿no? Ahora bien, no podemos pensar que estas piezas tuvieran estas presentaciones tan sencillas. Muy posiblemente este tipo de piezas fueran piezas especiales y probablemente iban dentro de unos sistemas de adorno mucho más complejos. Probablemente estas piezas podrían ir acompañadas de otro tipo de colgantes, de plumas, de cortezas, de otro tipo de elementos que las dieran una mayor relevancia. Es decir, no nos podemos quedar con la idea de que tuvieran unos sistemas tan sencillos a la hora de ir colocadas, ¿no? Bueno, de hecho, la joyería moderna, porque estos son piezas modernas que pueden ustedes comprar cuando quieran, porque están todas en internet, nos explica un poquito los sistemas de engarce, no de engarce, de suspensión. Por ejemplo, en esta pieza tenemos una pieza interpuesta que es metálica, lógicamente, pero bueno, nada impide que en una pieza como el redote de las aguas pudiera llevar una pieza de cuero o de otro material al cual unir pues otros sistemas de cordajes, etc. En esta también vemos otra pieza interpuesta y luego la parte del collar, ¿no? O por ejemplo en esta, que es un jade, vemos también cómo se ha anudado aquí un cordón y de aquí salen dos cabos en los que se han insertado cuentas. Es decir, son simples ejemplos para ver diferentes sistemas de suspensión de estas piezas. O por ejemplo, de engarce, nada nos dice que estas piezas no pudieran ir cosidas a la ropa, por ejemplo, o a un tocado, o incluso como esa pieza que ven ahí, pues ser una pulsera, una tobillera o ser otro tipo de prenda. Bueno, ¿cómo se podrían unir? Pues aquí tienen varias técnicas de cómo se podrían unir, pasando un cordón por arriba y por abajo de la pieza, en fin, que hay distintas técnicas para que un disco que solo tiene un agujero pueda ser engarzado debidamente, ¿no? La función es otra. Nosotros en la sociedad contemporánea, digamos que hacemos un uso del adorno que es trivial. Es decir, es un complemento el adorno para nuestra ropa, por ejemplo. Pero eso es un uso muy moderno, es muy actual. Si nosotros pensamos en cuando éramos pequeños o en nuestras madres, o poco más atrás, el adorno habitual que era la cadena, la medalla con una virgen, ese tipo de cosas tenía una función religiosa, una función protectora. Pues lo mismo con el adorno paleolítico. No podemos pensar que el adorno paleolítico fuera adorno sin más. Muy posiblemente eran otras cosas. Por ejemplo, estas dos personas se integran dentro de un grupo humano que son los indios apaches. Como ustedes ven, tanto la niña
como el señor, llevan un disco perforado en el cuello, totalmente distinto y probablemente hecho con otra materia, pero en este caso funcionan como identificadores de grupo, de pertenencia o integración a un determinado grupo humano, una tribu o a una familia. Es decir, que el adorno como tal tiene una función. También los antropólogos que han estudiado las sociedades tradicionales, cuando hablan del adorno, cuentan que el adorno no se percibe de manera individual. El adorno forma parte de todo un lenguaje corporal de la persona que lo lleva. Por ejemplo, puede complementarse con el tocado, en África, por ejemplo, con escarificaciones o con otros adornos, es decir, formar parte de un conjunto mucho más rico, un conjunto más amplio. Por ejemplo, en este caso pues lo vemos claramente, las collaradas que lleva la chica o el pectoral que lleva el hombre, pues forman parte de un componente mucho más amplio, es decir, que el adorno como sí mismo, como per se, si no va acompañado de todo un contexto, parece que las sociedades tradicionales como que no funcionan, ¿no? Que no es esa la idea. Bueno, estas señoras en África pues también vemos que llevan algunos adornos similares. Bien, no sabemos qué significan y probablemente lo vayamos a saber, pero bueno, su función tendrá, posiblemente puedan ser amuletos, pueden indicar un estatus social, es decir, que el adorno, como digo, como tal, no significa verdaderamente nada, sino va acompañado de otros gestos que lo hagan comprensible para el resto de la tribu, del grupo o de las gentes, ¿no? O por ejemplo, estas piezas son del mismo tamaño que nuestros rodetes, son piezas que están, bueno, en el Museo Nacional de Antropología en Madrid, pero son piezas chinas, son piezas de jade, y cada una tiene un significado distinto. Por ejemplo, la primera, que tiene los dos discos, simbolizan el dinero, es para propiciar la riqueza. Hay otros de estas piezas que lo que significan son talismanes, son protectores contra los malos espíritus, etc., ¿no? Quiero decir que interpretar lo que significan estas piezas o su función dentro del grupo o su transmisión entre generaciones, pues es algo en lo único que no podemos avanzar, ¿no? Y es lo que nos deja pues con el mal sabor de boca, con lo que nos gustaría pues avanzar y tener más datos, y bueno, realmente pues es lo que nos falta. Y bueno, pues nada, yo les agradezco mucho que hayan estado ustedes aquí. Nuestro Principito ya nos explicaba que no se debe interpretar porque cada uno entiende una cosa diferente. Si lo dice el Principito seguro que es verdad. Pues muchísimas gracias a todos por estar aquí. Bueno, si alguno tiene alguna pregunta, yo estaré encantada de responderlas.